lo primero que vamos a hacer es definir qué es un vidrio y podemos partir de dos, las definiciones más convencionales son una definición operacional, donde dice que el vidrio es un sólido inorgánico obtenido por enfriamiento de un líquido que no ha cristalizado. Y la definición estructural, que es la que dice que el vidrio es un sólido no cristalino. Sin embargo, ninguna de las dos definiciones son completas, porque realmente para definir un vidrio a la definición estructural hay que sumarle la estabilidad interna. Tiene que haber un compromiso de estabilidad interna. Y allí lo que tenemos es que el vidrio, y esta es la definición correcta, es un sólido no cristalino que presenta el fenómeno de transición vítrea. Y el estado físico correspondiente se llama estado vítreo. Pero vamos a ver qué es esto de la transición vítrea. Y para ver la transición vítrea, lo primero que hay que ver es cómo se enfría un líquido y cómo es la termodinámica de enfriamiento de un líquido y el comportamiento de dos variables termodinámicas, una de primer orden, como puede ser el volumen específico, y una de segundo orden, como puede ser el coeficiente de dilatación o el C sub P. ¿Qué pasa cuando enfriamos un líquido desde su estado fundido? Bueno, esto se contrae, si estamos hablando de volumen específico, con un cierto coeficiente de contracción, el coeficiente de dilatación. Y cuando llega a la temperatura de cristalización, o lo que es lo mismo la temperatura de solidificación o de fusión, pueden ocurrir dos cosas. Bien, puede cristalizar directamente, y en ese caso, si cristaliza, hay una discontinuidad en el volumen, una contracción totalmente discontinua, y esto pasa al estado de sólido y se sigue contrayendo, pero con un coeficiente mucho menor, del orden de un tercio del coeficiente con que se contrae el líquido. Eso es un cristal, normalmente. ¿Qué es lo que pasa, en cambio, con un vidrio? Cuando llega a este punto, el líquido se sigue contrayendo. Es como si no se enterara el material de que ha pasado por la temperatura de fusión. ¿Pero qué es lo que pasa? Esa zona, entonces, es lo que se llama la zona del líquido sobreenfriado. ¿Y qué es lo que le pasa al líquido allí? Va aumentando su viscosidad de forma continua y las propiedades siguen siendo las propiedades del líquido, pero el movimiento de las moléculas está cada vez más impedido, hasta que llega a este codo, que corresponde a esa temperatura T sub G, en el cual el movimiento de las moléculas está totalmente impedido y, de hecho, el material pasa, pero de forma continua, al estado sólido, y se sigue contrayendo prácticamente con el mismo coeficiente con que lo hace un material cristalino. Este T sub G, esta temperatura del codo, esa se llama la temperatura de transición vítrea o la temperatura de transformación vítrea. Y a esa temperatura, la viscosidad, que no es esto que está aquí, que me los ha cambiado, la viscosidad a T sub G es del orden de 10 a la 13 decipascal segundo o 10 a la 13 poises. En esas viscosidades, los tiempos de relajación estructural son del orden de 10 minutos. La otra cuestión en un vidrio es que esta transformación a través de ese punto de transformación es perfectamente reversible. Podemos ir en temperaturas hacia abajo o hacia arriba y volvemos, digamos, a disolver, a reblandecer el vidrio. ¿Qué es lo que pasa en una variable de segundo orden, como puede ser el coeficiente de dilatación o mucho mejor el C sub P? Realmente hay un cambio brusco, pero también continuo, no hay ninguna discontinuidad. Y de aquí, si esto lo pensamos que es el C sub P, podemos sacar una cosa muy interesante, que es la diferencia. Si integramos estas dos curvas con respecto a la temperatura, la diferencia de la integral es este camino, digamos, este trozo que hay entre las dos curvas. ¿Y eso qué es? Eso es el plus de entropía que tiene el vidrio con respecto al cristal. ¿Y en qué se refleja ese plus de entropía? Pues en la estructura, evidentemente. En la estructura básica, digamos, de la mayoría de los vidrios son estructuras de silicato, y aquí tenemos la unidad estructural, el tetraedro de SiO4 con un átomo de silicio en el centro y 4 oxígenos. ¿Y cuál es? O sea, si nosotros vemos, digamos, el material, lo que puede ser la sílice cristalina en su forma de cuarzo, con respecto a la sílice vítrea, vemos cuál es la diferencia. Los elementos fundamentales son exactamente los mismos, son estos
tetraedros de sílice. Pero sin embargo, en la formación tipo cuarzo, todos los ángulos de enlace son los mismos, son iguales a 60 grados. Mientras que en la sílice vítrea tenemos una distribución de ángulos de enlace. Esto, si ahora le agregamos algún modificador, como el sodio, ¿qué es lo que pasa? Estos puentes de oxígeno se rompen y los átomos de sodio se ubican en los intersticios. En ese sentido, eso es lo que pasa en todos los vidrios, y todo lo que le agreguemos a un vidrio se va a ir metiendo en la estructura de esta manera. Y de nuevo, es la característica que hace básicamente esa estructura y ese comportamiento continuo en la viscosidad, es el responsable de todas estas propiedades. Primero, de la isotropía. Aquí no hay orden de largo alcance y por lo tanto las propiedades son las mismas en todas las direcciones. Es transparente porque los enlaces son fundamentalmente covalentes, se pueden llegar a altos grados de homogeneidad. Como digo, tiene propiedades de disolvente. En este sentido, los vidrios son materiales mestizos donde cabe todo, y justamente por esas propiedades de disolvente y de aceptar todo tipo de óxidos y de elementos, podemos ajustar de forma muy fina las propiedades, las distintas propiedades, y bueno, por su forma de producción, básicamente la fusión, son versátiles y moldeables. Dentro de sus propiedades, las más importantes, con muchísima diferencia, son las propiedades ópticas, evidentemente que vienen de la isotropía y de la transparencia, pero además la mayoría de los vidrios tienen una alta resistencia química y una alta durabilidad, son estancos, no tienen poros porque no tienen bordes de grano. En cuanto a propiedades eléctricas, pueden ir desde aislantes hasta semiconductores. Son duros y resistentes, pero igual que los cerámicos son perfectamente frágiles por el tipo de enlace, son normalmente resistentes al calor y, muy importante, son materiales perfectamente reciclables, vienen de la naturaleza y vuelven a la naturaleza sin mancharla. Pero vamos a ver, para ver los nuevos materiales de vidrio, vamos a partir de dónde nació el vidrio.